ese problema te sale en 10 segundos. Escribe lo que ves. Ya, Acidosis. Presión de acidosis, CO2, acidosis respiratoria. Bicarbonato, acidosis metabólica. Dos están compitiendo el trastorno primario. Para que no se compitan, dale el nombre de los dos. Entonces acá no hay compensación, nada. Cada uno está por su cuenta. O sea, esta es una acidosis respiratoria más una acidosis metabólica. Por eso te decía, en 10 segundos sale, solo con tal que escribas. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Aló? Doctor, igual haríamos en el caso una alcalosis mixta, ¿no? Claro. A ver, díctame el problema. Ok. pH 7.55, Ya. bicarbonato Eso. 26.8 Ajá. y presión de CO2 27. Exacto. Escribes lo que ves. Alcalosis, alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica. ¿Cuál es el primario? Los dos compiten por el primario. Entonces, una alcalosis respiratoria más una alcalosis metabólica. Acá no hay fórmulas, nada. Las fórmulas se utilizan para cuando el trastorno primario compensa con el contrario del otro lado. Y lo que decimos, esto es parte de la compensación. Si es parte de la compensación, es puro. Si no, tiene un trastorno asociado. Entonces, en estas cositas, como la han debido encontrar, es muy frecuente en nuestros pacientes, porque lo que yo les he dado, eso no son como lo que yo me inventé para las prácticas. Lo que yo les he dado son pacientes. Y esos pacientes, pues prácticamente sufren, sienten, y ese es el resultado que tienen que encontrarles. Entonces, cuando les toque a uno así, pues es fácil. No hay ningún problema. Cuando los dos son primarios, las dos cosas tiene el paciente. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No tengan temor, muchachos. Ahora estamos para aprender cuando ya nos enfrentemos a pacientes o cuando le estén tomando el examen, ya ahí sí ya no tienen derecho a equivocarse. Ahora, ¿qué les aconsejo? Plagien, hagan lo que sea. De las fórmulas que hemos hecho en la mañana, tienen que hacérselas en una tarjetita de presentación y la guardan en su billetera y cuando vengan un equilibrio ácido-base alto, que la sacan. Entre más ácidos-bases resuelvan, van a usar más la tarjetita. Va a llegar un momento que ya no van a necesitar la tarjetita para resolver los problemas, porque ya se lo saben de memoria. ¿Listo? A ver, cualquier otro más, alguno que haya tenido algún problema, no tengan temor, tengan una calculadora más bien a la mano, como yo la tengo ahora. ¿Nadie más tiene ninguna duda? Entonces yo les voy a hacer un problema. ¿Ya? ¿Aló? Sí, ¿Me doctor, yo escuchan? sí lo escucho. Sí, doctor. Ah, ya, como están todos callados, parece que se fuera el audio. Ya. Resulta que ustedes están de pasajeros en una combi que está yéndose al cañón del Colca. Y de pronto hay, ya por acá, por las Pampa Cañaguas, una paciente se empieza a sentir mal, presenta náuseas, vómitos, sensación de falta de aire, le duele la cabeza. Entonces, ahora hay máquinas portátiles de gases. Le preguntan y resulta que esta persona acaba de venirse en la mañana de hoy, o en la noche ha llegado a Arequipa, de Camaná, y al toque agarraba el bus para Chivay, al Cañón del Colca. Le sacan sus gases
y tiene un pH de 7.7, una presión de CO2 de 21 y un bicarbonato de 20. Aparte les va a salir una saturación de oxígeno de 88%. Les va a salir una hemoglobina de 15. Y un lactato de 1.6. Listo. Entonces, si ustedes le preguntan y le dice, pues sí, estoy viniendo de la costa recién y me estoy poniendo mal. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su diagnóstico y qué van a hacer? Muchachos, todos tienen 2 minutos porque les voy a preguntar. ¿Listo? Trabajen.
¿Listo, muchachos? Hans, ¿cuál es tu respuesta? Sí, doctor. He quedado en una alcalosis respiratoria más una acidosis respiratoria. Alcalosis respiratoria aguda más acidosis respiratoria. Acidosis metabólica. Metabólica. ¿Qué me has dicho? ¿Cuál es tu primer diagnóstico? Alcalosis respiratoria aguda más una acidosis metabólica. Ya, Hans. Franklin. Sí, doctor, yo coincido con Hans. Alcalosis respiratoria aguda con acidosis metabólica. Sí. Danae Berenice. Sí, doctor. Alcalosis respiratoria aguda más acidosis metabólica. Sí. Yo me he equivocado. A ver. En lo que no hay discusión es en el problema de alcalosis respiratoria, ¿sí? Y que es aguda por la semiología, que les ha dicho que en la mañana ha estado bien y tan bien ha estado que se ha aventurado a subirse al alcohólico. Semiología y los gases le dicen, ¿no? Los gases también dicen que es una prácticamente alcalosis aguda, porque ¿cuántas veces de 10 ha subido? 1.9. 1.9. 1.9 por 0.03, 0.057. 1.9 por 0.08, 0.152. Eso es lo que debe subir el pH, más 7.4. Entonces, en el primero con 0.03 sería 7.457 y en el segundo sería 0.152 más 7.4, 7.552. ¿Cuál es el que más se acerca? Pues el 7.55, está más cerquita del 7.7. Entonces tengo alcalosis respiratoria aguda. ¿Qué dice la aguda? Que por cada 10 que sube la presión de CO2, el bicarbonato sube de 1 a 2. Por cada 10 que baja la presión de CO2, el bicarbonato baja de 2 a 3. ¿Sí? Entonces, esa es la que tengo que utilizar. Que baja la presión de CO2, el bicarbonato baja de 2 a 3. 1.9 por 2 es 3.8. 1.9 por 3, 5.7. Debe bajar el bicarbonato. Entonces, 24 menos 3.8 es 20.2. 24 menos 5.7 es 18.3. Entonces el rango es entre 18.3 y 20.2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, doctor. Y Sí, el bicarbonato de su paciente es 20. Justo cae en el centro. 18.3 y 20.2. ¿Qué tiene un paciente que cae su bicarbonato en el rango? Una Sería una aguda. alcalosis respiratoria pura. Así es. ¿Y por qué me han sacado acidosis metabólica? Todito, los tres que les he preguntado. Tanto así que yo dudé. ¿En dónde se han equivocado? Sí, doctor, me confundí con la fórmula, usé la de 1 a 2. Yo Entonces, ahí también, con ese doctor. ya. ¿Cuál usaste? La ¿1 a de 2? cuando sube 10, por cada 10 que sube el PCO2, subiría el bicarbonato de 1 a 2, en caso de que sea agudo, claro. Entonces, con eso me salía un rango de Más 25.9 y corto. 27.8, y pues eso como salía del rango. Por eso me Siempre equivoqué. tienen que, siempre, cada vez que lo hagan esto de la compensación respiratoria,
vuelvan a hacer todito. Siempre se arranca por cada 10 que sube. Por cada 10 que sube la presión de CO2, el bicarbonato sube de 1 a 2. Y si quieren lo interpretan, si sube la presión de CO2, estoy en acidosis respiratoria. ¿Quién compensa? Una alcalosis metabólica. Por eso el bicarbonato tiene que subir. Porque si va a bajar, sería acidosis. Por cada 10 que baja la presión de CO2, el bicarbonato baja de 2 a 3. Nuevamente, por cada 10 que sube la presión CO2, el bicarbonato sube de 3 a 4 y por cada 10 que baja, el bicarbonato baja de 5 a 6. Hacen una raya, los dos primeros para el agudo y los dos siguientes para el crónico. Por lo pronto, vamos a dejar este ejemplo ahí. No quiero ahondar más. ¿Por qué? Porque me voy a ir al tratamiento. Y ya sabiendo el tratamiento, vamos a darle tratamiento a este paciente. Si yo tuviera una acidosis metabólica pura, es solo un trastorno. Por lo tanto, tengo que darle solo para la acidosis metabólica. ¿Qué ocurre en la fisiopatología de la acidosis metabólica? Disminuye el bicarbonato. Por lo tanto, el tratamiento será darle bicarbonato. Así de simple. Se le agrega bicarbonato. Jamás lleguen a un bicarbonato fisiológico. Siempre corrijan algo, pero no lleguen a lo normal. Nuestro cuerpo se va a encargar de solucionar todo. Nosotros hagamos algo. Si, por ejemplo, tengo bicarbonato de 7, se me ocurre, entonces ustedes lleguen pues a un 10, 7 a 15. No lleguen a 24. Entonces, para hallar el déficit de bicarbonato es igual al bicarbonato que tiene menos el bicarbonato deseado, casi igual que el agua corporal total, idéntico casi a hiponatremia. ¿Listo? Entonces, si pesa 70 kilos y es varón, tiene 7, quiere llevarlo a 15, menos 15, entonces es menos 8. 70 por es varón, el 60%, entonces 6 por 7, 42 por 42. 42 por 8, 8 por 2, 16, 4 por 8, 32 y 1, 33. Menos 336. Eso es lo que le van a aplicar de bicarbonato en 24 horas. El bicarbonato, acuérdense, viene en ampollas al 8.4, por lo tanto viene 20 centímetros y tiene 20 miliequivalentes de bicarbonato, como también tiene 20 miliequivalentes de sodio, porque es bicarbonato de sodio. Entonces 336 lo dividen entre 20 y les va a salir más o menos 33, 13, 6, casi 17 ampollas de bicarbonato. ¿Cómo lo pueden poner? Depende de su estado de hidratación. Acá, por ejemplo, mucho se aplica a los bolos. Como son 17 ampollas, podría ponerle unas 5 ampollas en bolo, o sea, en un bolutrol, y lo paso a goteo rápido, y me quedarían 12 que tengo que reponer. Capaz se me ocurre, le pongo una dextrosita al 5% más bicarbonato, 6 ampollas. Y eso se lo paso cada 12 horas. Entonces, 2 litros de dextrosa con 6 bicarbonatos. Entonces ya tengo mis 12 más 5 de bolo, sus 17 ampollas que le van a reponer en 24 horas. ¿Listo? Eso es solo para acidosis metabólica pura. Si tuviera un trastorno asociado, combinan los tratamientos. Por eso ahora solo vamos a aprender los tratamientos para las puras. Entonces ya cuando tiene 2, combinan los 2. Tengo una alcalosis metabólica. Quiere decir que tengo mucho bicarbonato.
Por lo tanto, tengo que hacer que se consume ese bicarbonato. ¿Cómo hacer? Uno, que no produzcamos nosotros con nuestro riñón bicarbonato. Quiere decir que en el túbulo contorneado proximal inhibo a una enzima que se llama la anhidrasa carbónica, y esta anhidrasa carbónica no va a producir bicarbonato ni va a recuperar bicarbonato. ¿Cómo lo hacemos? Con una droguita que se llama la acetazolamida. Entonces, acetazolamida inhibe la anhidrasa carbónica y ya no permite que generemos ni recuperemos bicarbonato. A veces también estos pacientes se están recuperando más bicarbonato porque están medios deshidratados. Entonces también le podemos dar cloruro de sodio. Se hidrata con cloruro de sodio, el cloro como un anión ayuda a consumir bicarbonatos. ¿Qué más podemos hidratar? Aparte de cloruro de sodio, podemos darle ácidos orgánicos débiles, no que fuertes. ¿Qué ácidos orgánicos conocemos? Pues el ácido acético, el ácido cítrico, el ácido acetil salicílico. Entonces, ácido acético, ¿qué es? ¿Quién me dice que es el ácido acético? ¿Nadie se atreve a decir qué es el ácido acético? Doctor, ¿no es el vinagre? Así es, el vinagre de alcohol etílico. Entonces el alcohol etílico cuando prácticamente se pasa está muy fermentado, muy oxigenado, se avinagra, pues eso es un ácido que va a entrar al cuerpo y va a empezar a consumir bicarbonato, porque esta sustancia va a dar protones en libertad y esos van a ser captados por el bicarbonato. Bicarbonato más un protón se convierte en ácido carbónico y el ácido carbónico es inestable y se va a convertir en CO2 y agua. Ácido cítrico. Ácido cítrico, muchachos. Pues la limonada, pues. Limonada. Limonada, vitamina C. ¿Y el acetil salicílico? Aspirina. La aspirina. La aspirina, pues entonces, la aspirina es un ácido. No crean que es tan débil, es un ácido. Por eso se llama ácido acetil salicílico. Listo, entonces todas esas cositas puedo darle. Acetazolamida, cloruro de sodio, ácido acético, ácido cítrico, limonada, aspirinas, todo, y vamos a corregirle su exceso de bicarbonato que tiene en la alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria. ¿Qué está pasando en la acidosis respiratoria? Tengo pues más presión de CO2 en la sangre. Quiere decir que estoy reteniendo presión de CO2 en mi organismo. Si retengo presión de CO2 y por ahí se dice que la presión de CO2, el CO2 es 40 veces más difusible que el oxígeno. El oxígeno todavía es más lento en pasar. Entonces, ¿se imaginan qué estará pasando con el pobre oxígeno en este paciente? Pues definitivamente está en una hipoxemia marcada. Si tengo mucha presión de CO2, pues el oxígeno también está bajo, por lo tanto, parte de mi tratamiento será oxígeno, hacer lo que hiperventile al paciente y a la larga quizás liberar las vías aéreas, puede tener secreciones, está atragantado, liberar vías aéreas y o ¿qué más podríamos hacer? Que capaz se puede agotar y tenemos que entrar a ventilación mecánica. Y entrando a ventilación mecánica, yo lo cedo al paciente
lo desconecto del centro respiratorio y ahora una máquina va a respirar por él. Ahí en la máquina le puedo hacer que hiperventile y me puede sacar, como va a mandar oxígeno a presión, el oxígeno va a entrar y lo ventilo más, entonces va a disminuir la presión de CO2. Y el otro, la alcalosis respiratoria. ¿Qué está pasando? Lo contrario. Ahora este paciente está hiperventilando mucho, tanto que la presión de CO2 está disminuida. Eso produce un poquito de vasodilatación cerebral, angustia. Y hay dos cosas que tienen que conocer. ¿Qué ocurre en un paciente independiente de qué tipo de alcalosis sea? Puede ser metabólica o puede ser respiratoria. El paciente puede presentar dos cosas: desorientación y confusión, porque en el estado de alcalosis el oxígeno se adhiere más a la hemoglobina y por lo tanto esta hemoglobina con este oxígeno llega a los tejidos y no lo da tan fácilmente. Incluso se regresa con su oxígeno y no lo da. Entonces, ¿qué va a presentar a nivel cerebral el paciente? Pues hipoxemia, encefalopatía hipóxica, simplemente porque está alcalótico. ¿Qué más va a presentar? Dolor de pecho, angina. ¿Por qué? Porque el miocardio es muy sensible a la hipoxemia, tiene oxígeno, tiene hemoglobina bien, pero está pegada a la hemoglobina y no lo da al tejido, entonces el paciente puede tener dolor precordial, angina hipóxica. ¿Qué más ocurre? El calcio también se une más a la albúmina en el estado de alcalosis. Por lo tanto, el calcio iónico disminuye. Y si disminuye el calcio iónico, el paciente se tetaniza, le da calambres, le da contracciones, se siente muy mal. No puede respirar, se siente que le paralizan los músculos de la respiración, se tetaniza, baja el potasio, porque en un estado de alcalosis. Entonces, por diferentes razones, el paciente tiene calambres, sea por hipocalemia o sea por calcio bajo. Entonces, todos estos trastornos tenemos que tratar de corregirlos. Entonces, cuando tengo este estado de alcalosis, debo sacarlo de esa alcalosis porque cualquiera de estas manifestaciones que parecen catastróficas nos pueden estar ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la alcalosis? Pues lo primero es que se guarde ese organismo CO2. ¿Cómo va a guardar CO2? Con lo típico que se les dice, respire con una bolsa de papel. Póngale una bolsa de papel y que siga respirando ahí para que él respire su propio CO2. Pero como que a veces se quiere asfixiar, que se siente que le falta el aire y por sí, porque acuérdense que está el oxígeno pegado más a la hemoglobina, se desespera. Entonces, lo primero que hacemos nosotros, lo mejor es para que no respire muy rápido, porque capaz está llorando, está intranquilo, es sedarlo. Le colocamos una ampolla de diazepam en la nalga, se duerme y él solito empieza a mejorar. Pero capaz antes todo está con sensación de falta de oxígeno, hay que ponerle oxígeno. Está contracturado por la hipocalcemia, hay que ponerle gluconato de calcio, porque son molestias muy agobiantes y los va a desesperar, pero el paciente siente que se muere, que le falta el oxígeno. Entonces le ponemos su bigotito de oxígeno, le ponemos un gluconato de calcio y también le ponemos su ampolla de diazepam intramuscular. Mientras va ejecutando el diazepam, los otros ya han actuado porque son pues más directos, oxígeno por cánula binasal y gluconato de calcio en la vena. Entonces ya están actuando, se queda dormido y el paciente después de 2-3 horas está con su equilibrio ácido-base compensado porque ya no llora, ya solito se ha compensado, ya no necesita oxígeno porque ya el CO2 se normalizó y ya no está en un estado de alcalosis. Entonces, cuando yo tengo trastornos puros, usamos lo que estamos diciendo.
Cuando yo tengo trastornos mixtos, uso dos tratamientos, en más o en menos. Primero el primario y viendo qué tan cuantioso es el segundo trastorno para darle el otro tratamiento coadyuvante. Entonces, veamos a nuestro paciente que ya tenemos claro lo del tratamiento. Hemos tenido una alcalosis respiratoria pura, está desorientado, está confuso, le han tomado su saturación, realmente está en 88. ¿Quién opina? ¿Qué le vamos a dar a este paciente? Cualquiera de ustedes opine, por favor. Siempre son bienvenidas sus comentarios. Bueno, sería ponerle oxígeno. Claro. para Cuando mejorar ustedes con la viajan a saturación. viajar, los buses llevan su oxígeno. El guía que lo está llevando lleva un baloncito de oxígeno. Entonces, de hecho, que le van a poner su candadito, su bigoterita nasal para que esté más tranquilo. ¿Qué más? Le ponen su oxígeno, lo tranquilizan. Quizás no creo que se duerma, pero le podemos, más que todo, tranquilizar y tratar de corregir esa alcalosis. Si bien es respiratoria pura, podemos contrarrestarlo haciéndolo que se acidifique, ¿no es cierto? ¿Y qué le vamos a dar a este pacientito? Que mejor cuando ustedes quieran subir y puedan aconsejar a alguien que está viniendo de la costa y quiere subirse rápido, tienen que corregir lo que probablemente sí o sí les va a dar. Y esto es lo típico de lo que se va a llamar soroche o mal de altura. Sus gases son de ese paciente de soroche o mal de altura. Entonces, no esperemos a ponernos mal para tratar de que nos pongan el oxígeno, que nos den un tranquilizante, para que no nos agitemos más, que nos digan que no va a pasar nada, que no tenemos por qué hiperventilar. ¿Por qué él está hiperventilando? Debido a que él vino de una presión de oxígeno del 100% de la costa y no se ha adaptado, no se ha quedado muchos días en Arequipa y ha empezado a subir a la altura donde tenemos una presión de oxígeno pues bastante menos, está mucho menos que en la costa, entonces su cuerpo va a sentir que le falta oxígeno, consecuentemente va a hiperventilar más para tratar de llevar oxígeno, pero no lo logra porque no tiene oxígeno. Entonces, al darles oxígeno por su oxígeno artificial, pues va a mejorar un poquito. Pero nosotros, como les decía, incluso hay el lactato, está un poquito alto porque el lactato se sube cuando hay hipoxemia, hiposaturación, no hay buena irrigación. Entonces hay un metabolismo un tanto anaerobio de la glucosa, entonces el lactato sube. Por eso cuando subimos a la altura, lo típico es en Pampa Cañagua, nos hacen que tomemos un matecito de coca, y la coca parece que tiene sustancias, unos alcaloides ácidos, y me estoy hidratando. Y con eso mejora indirectamente. Pero nosotros médicamente podemos darle otras cosas. ¿Qué le puedo dar? Antes de que suba, le puedo dar acetazolamida. Entonces, este pacientito va a estar indirectamente, va a estar ácido, una acidosis metabólica, porque va a hacer que no tenga mucho bicarbonato. ¿Qué le podemos dar? Entren a internet y busquen la pastillita esta, que se la tienen que aprender. Soroche Pil. Yo no les quiero decir qué tiene porque es lo mejor es aprenderla por sus propios medios. Ya, entren.
Sorochepil. Hasta el nombre es sugestivo de soroche. ¿Ya? ¿Encontraron? Sí, doctor, a mí me salió ácido salicílico, cafeína y solafeno. Solofeno o solafeno. Entonces, miren, ese sorochipil, que hasta el nombre es típico para evitar el soroche, es muy bueno. Antes de que suban a la altura, tómenselo. Entonces, ¿qué tiene? Aspirina, como dice, ácido acetilsalicílico. ¿Qué más tiene? Cafeína. La cafeína para que no produzca vasodilatación, haya más bien vasoconstricción. Si no no preconiza la acidosis, pero va a producir vasoconstricción para que no haya vasodilatación por la alcalosis. Y solafeno. ¿Y qué dice que es el solafeno? No es otra cosa más que otro precursor del ácido acetilsalicílico. Por lo tanto, en sí le estoy dando ácidos. ¿Y qué pasa con un cuerpo que le doy ácidos? Pues va a estar ácido, pues, porque va a consumirse el bicarbonato, entonces va a estar ácido. Y cuando sube a la altura, como va a estar medio alcalótico, se va a contrarrestar la alcalosis y acidosis, entonces el paciente no se va a poner tan mal, porque está discretamente en acidosis. Y en acidosis, pues el oxígeno es lo contrario, lo da más libremente hacia los tejidos. Entonces no va a faltarle mucho el oxígeno al cerebro, no va a sentir disnea. Entonces el paciente la va a llevar mejor que el que no tuvo. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Le podemos usar su mate de coca con su pastillita de sorochipil y el paciente va a mejorar. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Y doctor, una pregunta, ¿cómo suelen tener la costumbre de chachar coca cuando van a la altura? Es que, como les dije, pues parece que tiene alcaloides ácidos. Entonces, los alcaloides ácidos les va a ayudar. No solo el chachar coca, ¿no? Como les dije, el mate de coca. Típico, vayan ustedes a Chivay, todos los ómnibus paran aquí en Pampa Cañaguas. Y ahí que les dicen, por favor, bajen y tomen su mate de coca. Porque recién están en las subidas, todavía falta un poquito más de altura y se van a poner los que no se han adaptado, no han pasado un tiempo en Arequipa, van y vienen de Arequipa a Chivay, no están adaptados, entonces se van a poner mal, sí o sí. Y todo eso es un trastorno ácido base de alcalosis respiratoria. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como ustedes han visto, Doctor, dígame ahorita. ¿Sí? quería saber, digamos, si el paciente que está yendo a la altura tiene úlcera gástrica, ya no puede tomar esta pastilla por el ácido acetilsalicílico. Claro que no fue de Entonces, Vargas. solo Podría tomaría ser cafeína. acetazolamida. O, Acetazolamida. Acuérdense, la acetazolamida va a hacer que no se produzca bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Y al no producirse bicarbonato, ese paciente empieza a entrar en acidosis, porque ahí es donde se produce la mayor cantidad de bicarbonato de nuestro organismo. El riñón es el que regula el ácido base con ese contorneado proximal. ¿Cómo así? Vamos al riñón. Tengo una nefrona
tengo mi arteriola aferente, tengo todo mi glomérulo y tengo mi arteriola eferente. El bicarbonato peso molecular, CO3HNA. ¿Sí? CO3HNA, bicarbonato de sodio. 12, oxígeno 16 por 3, 48, hidrógeno 1, sodio 23. 60, 48 más 12, 60, hidrógeno 1, 61, 23 de sodio, 61 más 23, 4, 8, 84 de peso molecular. Entonces, quiere decir que es bastante pequeño. Y todavía si está disgregado solo como radical bicarbonato y el sodio está por su lado, mucho menos todavía. Entonces, cuando llega al glomérulo, llega y se filtra todito. Todo el bicarbonato se filtra. Tal es así que ese pacientito en la arteriola eferente está con casi 0 de bicarbonato. ¿Y qué pasa después de la arteriola eferente? Que baja a la médula y se forman los capilares peritubulares, nomás ahí, que están adheridos al túbulo contorneado proximal, a la porción descendente del asa de Henle, y después esos capilares peritubulares van a convertirse en una vena, y después sale una vena renal, más gruesa. Entonces, si bien en la arteriola eferente no tiene bicarbonato, pero en el contorneado proximal ocurren varias reacciones. El bicarbonato que se ha filtrado debe recuperarse. Y si la persona necesita bicarbonato, ahí se forma bicarbonato. ¿Cómo así? CO3H, en el que se ha filtrado bicarbonato. El cuerpo, acá hay una bombita que está recogiendo sodio en el contorneado proximal y está eliminando un protón a la luz del contorneado. Entonces, esa bomba CO3H, viene un protoncito, y se forma CO3H2, que es inestable y bajo efecto de una anhidrasa tubular, se llama anhidrasa carbónica tubular, ese CO3H se transforma en CO2 más agua. ¿Listo? El CO2 es un gas. Por lo tanto, si ese gas está en el túbulo contorneado, pues rápido se mete y difunde a la célula del túbulo contorneado proximal, y ahí ocurre otra reacción inversa. Bajo un efecto de una anhidrasa carbónica citosólica, el CO2 que se ha metido a la célula utiliza en la célula agua, y más efecto de la anhidrasa carbónica citosólica forma CO3H, y otra vez bicarbonato, y el bicarbonato pasa al capilar peritubular y el protón nuevamente para tratar de recuperar más bicarbonato, o si no, para eliminar simplemente protones. Entonces, ve, ya recuperé bicarbonato, el bicarbonato que se filtró, pero lo recupero bajo efecto de CO2. Pero si mi cuerpo necesita, porque está consumiéndose por alguna causa, está en anaerobiosis, está corriendo, toma muchas aspirinas, necesito tener más bicarbonato, entonces ya no solo utilizo el bicarbonato que está filtrándose bajo efecto de CO2, sino en la misma célula empiezo a obtener CO2 de la sangre, producto del catabolismo de la glucosa, y ese CO2 que lo tenemos en abundancia, más el agua que hay también en la abundancia, y empiezo a generar bicarbonato.
ya no es el CO2 de que recuperé del bicarbonato filtrado, sino es CO2. Entonces, por lo tanto, el túbulo contorneado proximal recupera el bicarbonato, crea bicarbonato de acuerdo a la necesidad y el paciente empieza a mejorar su acidosis que pueda tener. Ese es un mecanismo, generar y recuperar bicarbonato. El otro mecanismo que utiliza el riñón para tratar de eliminar las cargas ácidas es, hay una formulita que es producto de las proteínas, que es el NH3. ¿Qué es el NH3? Es el amoníaco. Bajo alguna enzima, también a nivel del túbulo contorneado, le mete a esa formulita y lo transforma en NH4. ¿Y qué es el NH4? Donde ya hay un protón más y ya estoy ganando un protón de la economía para que se vaya a la vía urinaria, es el radical amonio. Entonces genero amonio y ahí ya estoy eliminando un protón más que se va a ir a la vía urinaria. Por eso la orina dice que tiene olor a amonio, amoniacal también. Otra, hay una molécula que se llama el PO4CA. ¿Qué es el PO4CA? Es el fosfato de calcio. ¿Listo? Que nosotros, producto del ATP de las proteínas, tenemos fosfatos en abundancia en nuestro cuerpo, que también es un buffer. ¿Por qué es un buffer? Porque va a mejorar el equilibrio ácido-base. Entonces, en la vía urinaria, este fosfato de calcio, bajo ciertas enzimas también y reacciones químicas, como hay mucho protón, este PO4 ahora se transforma en PO4H, sea en PO4H2, sea en PO4. No, ahí nomás. Entonces, con un protón, con dos protones, porque ya con tres ya no sería. Entonces, ahí tengo lo que vamos a llamar el fosfato ácido de calcio. Entonces, ahí ya se ha metido un protón para poder eliminar esos protones de nuestra economía. Entonces, tengo mi fosfato ácido o biácido de calcio. Entonces, bajo esas tres condiciones, generar o recuperar bicarbonato, eliminar protones bajo efecto de amonio o eliminar protones bajo efecto de fosfato ácidos de calcio, es como yo puedo eliminar protones de mi economía en algunos estados. ¿Listo? Entonces es como se recupera esto. El riñón es fundamental. El riñón es vital para la vida. Por eso cuando un paciente llega a enfermedad renal crónica terminal o enfermedad renal crónica en estadio 5, el paciente lo típico que va a encontrar es pues anemia y acidosis metabólica. ¿Y por qué acidosis metabólica? Porque ya pues no hay contorneado proximal que cree o recupere bicarbonato, no hay contorneado que elimine protones bajo la forma de amonio o de fosfatos ácidos. ¿Por qué? Porque el riñón está, cada nefrona está esclerosada, ya no tiene glomérulo, ya no tiene túbulis, por lo tanto, todos los pacientes renales crónicos que entren a diálisis, probablemente lo típico que encuentren va a ser acidosis metabólica. ¿Alguna pregunta, muchachos, sobre equilibrio ácido-base? Si ustedes se dan cuenta, lo importante es que tenemos que aprender primero a diagnosticar. Y ya les he demostrado, es muy sencillo diagnosticar, no es nada complejo. Sino que tenemos que perderle el miedo y empezar a hacer ejercicios. Cuando pierdan el miedo y empiecen a hacer ejercicios y no les domine la pereza,
de quedarse en la mitad, siempre se quedan en la mitad con la famosa, esto es una acidosis metabólica que está compensando con una alcalosis, alcalosis respiratoria, y se quedan ahí. Está bien, es una acidosis metabólica que está compensando con una alcalosis respiratoria. No se dan el trabajo de acordarse la segunda parte de la pregunta. ¿Esta alcalosis respiratoria es parte de la compensación o tiene un trastorno asociado? Eso no se han dado cuenta. ¿Esta alcalosis es parte de la compensación o tiene un trastorno asociado? En todos tienen que hacerse esa pregunta para que lleguen a sus fórmulas y el trastorno, pues, pobre de ustedes que me diga, tiene acidosis metabólica. Yo me voy a quedar acidosis metabólica, ¿qué? ¿Ahí a secas? No, tienen que decirme acidosis metabólica pura, acidosis metabólica más alcalosis respiratoria, lo que pueda ser. De hecho, un trastorno respiratorio le puede acompañar o capaz no, es pura. Si es pura, ya saben que solo tienen que darle un solo tratamiento. Si tiene un trastorno asociado, pues le tendrán que dar 2 tratamientos, para la primaria y para el otro que tiene. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, para el día jueves, ¿a qué hora serían las prácticas? ¿Igual a las 7:30 de la mañana? Así es. Sí, pues, porque es que nosotros nos han recargado el trabajo en un hospital. Todos los que vamos al hospital, que debíamos estar trabajando relajados, tenemos doble trabajo porque somos los que ejecutamos consultorio, visita. Y muchos médicos están con trabajo remoto, dicen, trabajo remoto en su casita, que no salen para nada, dice, pero sí están yendo al mercado a comprar sus cosas, incluso algunos están yendo a trabajar en las clínicas, pero en el hospital están con licencia porque tienen factores de riesgo. Pero sí es que se van al mall, se van al mercado, se van a las clínicas. Entonces nosotros que estamos en el hospital estamos con sobrecarga de trabajo. Entonces el jueves, por ejemplo, tengo que pasar visita y tengo que irme después a consultorio externo. Y después algunas interconsultas. Y eso igual ha sido hoy día. Entonces, imagínense cómo voy a partirme, pues no se puede. Más ustedes que tienen derecho a que yo les enseñe algo. No es que me paguen el dinero que me paga la católica por simplemente visitarlos o saludarlos. Entonces, quizás el jueves trabajemos una horita como en la mañana y veremos si nos reunimos un ratito más tarde o capaz me da tiempo a las 12, en el que no creería. Pero, ¿qué les gustaría repasar para el jueves? Mañana tenemos clases, ¿ah? Mañana tenemos clases de glomerulopatías primarias a las 2:30. Ya hicimos la clase de sodio. Potasio. ¿Qué? Potasio. Potasio. Ya, mañana haremos potasio. El jueves hacemos potasio, entonces. Entonces me repasan un poco de potasio. ¿Ya? ¿Y qué más haremos? Y drogas antihipertensivas, hipertensoras. ¿Ya? Vamos a repasar drogas, mecanismo de acción y dosis de todas las drogas que conozcamos para la presión arterial. ¿Listo? Entonces me repasan un poquito de potasio. Sodio no creo que tengan problemas, ¿no es cierto? Ya saben cómo generar sus soluciones hipertónicas. Si no se acuerdan bien, la podemos repasar también un poquito. Cómo hacer su solución hipertónica, que le hemos dicho en la clase. Y pues el tratamiento, no como su regla fundamental, ¿no?
no recuperar más de 10 miliequivalentes en 24 horas, jamás, por nada del mundo. Que puedo recuperar rápidamente al inicio poniendo una solución hipertónica de más o menos 150 centímetros, pero ese es solo un ratito, después tengo que bajarle el goteo. Y al final, no más de 10 miliequivalentes. En 24 horas al inicio y en 48 no más de 18. Son premisas que deben acordarse siempre. Si tienen alguna duda sobre sodio, podríamos repasarlas. Traten de leer algo de síndrome nefrótico, nefrítico para mañana, es importante. Ya, muchachos, entonces no quiero cansarlos más. Si no tienen más preguntas, yo creo que hemos acabado el equilibrio ácido-base, pero tienen que repasarlo. Si tienen alguna duda, ahorita hablen, no tengan miedo. Si no, mañana nos vemos en la clase teórica. Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ya, les voy a dejar un problema ahorita. Uno solito. Y pobre de que no me den la respuesta, voy a calificarles a toditos. pH, mejor antes que se vayan a descansar. pH 6.9. Bicarbonato, ¿qué es lo típico? Bicarbonato 10, presión de CO2 20. Toditos tienen 2 minutos y cada uno de ustedes me va a decir el diagnóstico como parte de una pequeña quiz y notas para ustedes. Yo no les voy a decir si está bien o está mal, solo voy a recibir su respuesta. ¿Ya? Trabajen. Listo. El primero de la lista, su primer apellido y su diagnóstico. Y así me va a decir el 2, el 3, el 4. Doctor, es Aguilar. Y sería una acidosis metabólica. Aguilar No, López. ¿qué? Aguilar López. Aguilar. Sí. Aguilar. Diagnóstico. Una acidosis metabólica asociada a una alcalosis respiratoria. Listo. El 2. Caracela Minaya. Caracela. Diagnóstico. Sí. Sería una acidosis metabólica asociada a lo que sería una alcalosis respiratoria. Listo. El 3. Córdoba, Monroy. Monroy. Sí, Córdoba, Monroy. El diagnóstico es acidosis metabólica más alcalosis respiratoria.
El 4. Doctor Gamarra Núñez. Gamarra. Sería acidosis metabólica asociada a una alcalosis respiratoria. El 5. Guillén Delgado. Sería Guillén. una acidosis metabólica pura, doctor. 6. Ibáñez Martínez Oscar. Ibáñez. Ibáñez Martínez Oscar. ¿Ya? Diagnóstico. Yo diría que es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. 7. Lajo Medrano. Y el diagnóstico sería una acidosis metabólica con alcalosis respiratoria. 8. Núñez Fernández Dávila. Y mi diagnóstico sería acidosis metabólica con trastorno asociado, que sería la alcalosis respiratoria. 9. Doctor, soy Valentina Ramos Álvarez y yo creo que es una acidosis metabólica asociada a una alcalosis respiratoria. El 10. Tommy Vargas, ¿no? Tommy es mi apellido. Es una acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. El 11. Valdivia Quispe Hans, doctor. Mi respuesta es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Listo. Guillén. ¿Por qué has dicho acidosis metabólica pura? Guillén. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí. Ahora sí, Sí, pero no. me había confundido porque saqué un rango de 25 y de 21, pero me había confundido en ver la presión parcial de CO2 que era 20. Ya. Entonces cambias tu respuesta y dices acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. Sí, doctor, eso es. Así es. Bien, muchachos, ya creo que tienen, solo es cuestión de que empiecen a tener el criterio de aplicar la fórmula adecuada y definir qué es lo que es. ¿Tiene más, tiene menos bicarbonato? ¿O tiene más o tiene menos presión de CO2? Está bien. Todos, excepto Guillén, que me parecía raro, han hecho la respuesta correcta. Es una acidosis metabólica más una alcalosis respiratoria. Entonces, creo que no ha sido en vano el repasar esto. Ya pueden, pero practiquen más. Los ejemplos que les he dejado me los tienen que mandar a mi WhatsApp la próxima clase, si es que ahorita no los tienen. Si los tienen, me los empiezan a enviar. ¿Listo? Porque no les he dado para que se los tengan nomás. ¿Listo? Entonces nos vemos. Doctor, ¿enviamos, o sea, todos nuestros ejercicios resueltos o los enviamos así como parte de todo el grupo? ¿Cómo? No, pues los han respuesto en grupo. Como los han respuesto en grupo, cada uno tiene su respuesta de grupo, aunque sea. Será lo mismo, no sé. Yo los voy a calificar y veré que si están bien o mal. Ya. Pero no creo, si han hecho esto bien, yo creo que van a estar bien. Lo que quiero ver es si los han hecho. ¿Listo? Porque son mínimo son 10, más hay, porque son 3. Listo, muchachos. Entonces, ¿Qué? entonces, doctor, cada uno le manda sus ejercicios al WhatsApp, a su WhatsApp. Sí. Ya, doctor, gracias. Listo. Ya, nos vemos entonces el jueves. Ya, descansen y nos estamos viendo el jueves, ¿sí? Hasta el jueves, doctor. Hasta luego. Nos vemos.